Del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versos 44 al 50. En aquel tiempo, Jesús gritó diciendo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, encontramos en este texto sagrado de hoy algunas ideas fundamentales de nuestra fe cristiana. Todo el texto comienza recordándonos que el que cree en Jesús está también creyendo en el que lo envió, es decir, en el Padre, y que quien lo ve a él está viendo al que lo ha enviado, el Padre. Volvemos a una de las líneas fundamentales de nuestra fe. El cristianismo es patrocéntrico. En el centro de la vida de Cristo está el Padre. Por eso Él dice: creen en mí, creen en el Padre. Me ven a mí, ven al Padre. Y luego viene un segundo momento, y es: yo he venido al mundo como luz, para que no estén en tinieblas. Claro, porque es tanto el amor que nos tiene el Padre, que al darnos a su Hijo, quiere iluminar nuestra vida. Y aquí viene la primera pregunta: ¿y si me dejo iluminar del Señor? ¿Cuántas situaciones de oscuridad en mi vida el Señor está iluminando en este momento? Porque todos los que nos abrimos al amor de Cristo vamos descubriendo que Él es nuestra luz. Y por eso estas tinieblas en las que a veces nos encontramos, Él quiere iluminarlas con su gracia y su amor. Y nos dice Él que también debemos escuchar su palabra. Su palabra es luz, por eso hay que escucharle. Y viene un tercer momento muy importante, y es: yo no he venido a juzgar, sino a salvar. Oiga, y eso es importante porque a lo largo de todo el Evangelio esa va a ser una consigna de Jesús. Pero uno se pregunta, bueno, Jesús no vino a juzgar, sino a salvar, pero el juicio existe. Claro que sí, seremos juzgados. Pero por eso quien acepte a Jesucristo, quien descubra en su palabra gracia, quien se deje iluminar y quien crea en Jesucristo, enviado del Padre, pues ya está siendo salvado y no debe tener miedo al juicio. Pero el juicio sí va a suceder. La palabra que el Señor pronuncia será la que nos va a juzgar. Lo que Él habla será con lo que nos va a juzgar. Porque entre otras cosas Él no dice nada distinto a lo que el Padre quiere. Y termina diciendo el Evangelio que Él quiere para nosotros la vida eterna. Pero recordemos, no dejemos todo para el más allá. No nos dediquemos solamente a pensar vida eterna, aunque esa es la meta. Hacia allá vamos todos. Y por eso creer en Jesucristo enviado del Padre, vivir en Él como la luz que nos ilumina, escuchar su palabra para poder adquirir la salvación y vivir de su gracia, es el camino que nos lleva a la vida eterna. También recordemos que Él quiere, y lo hemos dicho muchas veces, una vida nueva aquí. Porque Cristo lo que quiere es que tú y yo vivamos bien también aquí y ahora. Y viene la segunda pregunta: ¿qué tan bueno estamos viviendo? Y yo no me refiero a que tengas solucionada tu vida económica, financiera y laboral. Yo no me refiero a que no tengas dificultades en tus afectos, emociones y sentimientos, y dificultades con tu pareja, tus hijos y tu diario vivir. No, yo me refiero a esa experiencia de amor donde
Cada uno entiende la vida nueva que ha brotado del encuentro con Jesús. La vida nueva de actos concretos y sencillos del día a día, donde descubro la presencia de Dios. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Tú eres la promesa del Padre y del Hijo. Manda tu luz desde el cielo. Tú eres el abogado y el consolador. Manda tu luz desde el cielo. Espíritu Santo, que habitas en mí desde el día de mi bautismo. Espíritu Santo, que moras en mí desde el día en que fui bautizado. Yo avivo tu presencia. Yo avivo tu presencia y en este momento te digo, Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, amor del Padre, amor del Hijo. Espíritu Santo, que lo llenas todo. Espíritu Santo, que lo renuevas todo, lo transformas todo, lo dinamizas todo. Ven a mí. Ven a mí, Espíritu Santo, te necesito. Ven a mí, Espíritu Santo, dame consuelo. Ven, Espíritu Santo, consolador. Ven, Espíritu Santo, consolador. Ven, Espíritu Santo, consolador. Tú sabes mis pesares, mis angustias, mis temores, mis sinsabores. Tú sabes las situaciones de indiferencia, de ingratitud y desamor que hay en mí y las marcas fuertes que llevo en mi existencia. Por eso clamo, Espíritu Santo. Clamo, Espíritu Santo. Clamo, Espíritu Santo, porque como dice la palabra, quien pide recibe, quien busca encuentra, quien toca se le abre. Y así como un padre le da lo mejor a sus hijos, cuánto más el Padre no nos dará su Santo Espíritu a quienes lo pedimos. Por eso, hoy yo también, como tu Hijo, Señor, que soy, te pido, dame tu Santo Espíritu. Lo necesito. Debo tomar decisiones, dame tu Santo Espíritu. Debo apartar muchas cosas de mí, dame tu Santo Espíritu. Debo alejar muchas cosas de mí, dame tu Santo Espíritu. No debo herir a nadie, ni lastimar a nadie, ni ofender a nadie. Quiero ser prudente. Dame tu Santo Espíritu. Dame tu Santo Espíritu, Señor. Dame tu Santo Espíritu, Señor. Es lo que más necesito. Es lo que más necesito. Dame tu Santo Espíritu que me invada, que me llene, que me unja, que me toque, que obre en mí. Manifiéstate, Espíritu Santo. Manifiéstate, Espíritu Santo. Manifiéstate, Espíritu Santo, en todo mi ser. Manifiéstate, Espíritu Santo, no solo sanando mi cuerpo o sanando mi alma, restaurando mi vida, rompiendo mis cadenas, bendiciendo mi existencia, moviéndome a la conversión de manera muy especial. Espíritu Santo, muévete en mí. Muévete en mí para que yo desee y anhele crecer en santidad. Ven, Espíritu Santo. Yo quiero agradar al Padre. Ven, Espíritu Santo. Yo quiero agradar al Padre porque Él es mi Padre y me ama. Yo quiero agradar al Padre y portarme como un verdadero hijo. Yo quiero agradar al Padre y serle fiel y decirle sí y experimentar su paternal protección. Ayúdame, Espíritu Santo. Clamo a ti, Espíritu Santo, para ser un verdadero hijo amado del Padre. También clamo a ti, Espíritu Santo, para descubrir mi Salvador, que es Cristo. Para descubrir a mi Redentor, que es Cristo. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven,
Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Así pues, ayer les dejé como tarea que meditaran de una manera muy sencilla unos aspectos sobre las obras que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hoy las voy a meditar y las voy a profundizar con ustedes. Primero, imparte luz, es decir, ilumina. El Espíritu Santo abre el entendimiento. El Espíritu Santo te ilumina y me ilumina. Y es una gracia que no podemos perder, la iluminación que nos viene del Espíritu Santo. Porque cuando uno quiere ser del Señor y quiere agradarle al Señor, uno necesita luz, uno necesita discernimiento para poder entender estas verdades que son de carácter espiritual. Nosotros, con nuestras propias capacidades y nuestros esfuerzos personales, logramos entender muchas cosas. Pero en cuanto a lo espiritual, si no tenemos la luz del mismo Espíritu, no vamos a entender muchas. De ahí la importancia de que en este plan de redención el Espíritu Santo obre y nos ilumine. Recordemos lo que pasó también en el día de resurrección, en la tarde de la resurrección. Porque es que en el día de resurrección pasaron cosas muy lindas. En la mañana, el sepulcro vacío. En la tarde, los discípulos de Maús. En la noche, se les aparece a los discípulos. Y recuerden que cuando estos discípulos iban por el camino de Maús, no lo reconocieron. No se les abrieron los ojos. Y lograron entender la palabra de Dios solo cuando se les abrió el entendimiento y empezaron a entender las Escrituras. Esto mismo sigue sucediendo hoy. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento para comprender más su palabra, para reconocerlo. Es importantísimo que nos ilumine el Espíritu Santo. Él es el que imparte la luz. Y la luz que nos da Él es de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de ciencia, de fortaleza. Que a nosotros nos ilumine el Espíritu de Dios. Segundo, también el Espíritu Santo obra en nosotros dándonos valor para dar testimonio. Es que precisamente esa es la gran acción del Espíritu, dar testimonio. ¿Qué era lo que le faltaba a los apóstoles para poder salir y predicar? Miren que inmediatamente recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro? Predicar y decir: les anuncio a Jesucristo, al que ustedes crucificaron, pero Dios lo resucitó. Acérquense, conviértanse, reciban el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús dice que vamos a recibir el poder del Espíritu Santo, que va a venir sobre nosotros, miren que Hechos de los Apóstoles le pone esta característica: para que sean mis testigos. Hechos 1:8, para que sean mis testigos. El mismo Pedro va a decirnos en 2 Pedro 1 que los que quieren ser santos y quieren hablar de Dios no hablan por voluntad humana, sino inspirados por el Espíritu Santo. Yo estoy aquí hablándoles inspirado por el Espíritu. Ustedes, cuando le hablan a su pareja, a sus hijos, a sus hermanos, a sus compañeros de estudio y trabajo, y les hablan de Dios, ustedes tienen que hacerlo inspirados por el Espíritu. Dar testimonio significa entender que no se trata de hablar de nosotros, es hablar de Dios. No es hablar de nosotros, es hablar de Dios. Cuando yo estoy hablando de Dios, cuando mi mensaje no es el mensaje mío, sino el mensaje de Dios, yo estoy dando testimonio. Y qué lindo que una de las cosas que más obra el Espíritu Santo en uno es la de dar testimonio. Pero a veces nos falta muchísimo en dar verdadero testimonio, lo cual significa que entonces puede estar pasando que
no tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Porque si una de las obras del Espíritu Santo es dar testimonio, ¿qué está pasando? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué no estamos siendo inspirados para dar testimonio? Y la verdad es que a veces en vez de dar testimonio, alejamos, apartamos al otro. Yo se los he dicho muchas veces. El evangelio que mucha gente solo tiene para ver es tu vida y la mía. Mucha gente en el mundo de hoy no cree y solo cree cuando ven testimonio. Mucha gente que en el mundo de hoy vive alejada de las cosas de Dios solo podrán tocar algo espiritual si tú y yo damos testimonio. Y eso es muy importante. Que nuestros ojos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra vida deje ver un poco de Dios. Deje ver, como lo hemos cantado aquí tantas veces, si tú dices que amas a Jesús, que se te note. A eso me refiero. Y no lo digo porque entonces tenemos que aparentar para que los otros crean y vean. No, aquí no se trata de eso, de vivir de apariencia. No, se trata de entender que mi testimonio arrastra. Que mi forma de hablar, mi forma de ver las cosas, mi forma de reaccionar, mi forma de aconsejar, mi forma de vivir, puede dar testimonio. ¿Será que sí? Eso es un reto muy grande, muy grande. Repito, porque muchos solo tendrán como signo del Evangelio y como signo de Dios nuestro testimonio. Y a veces no es el mejor. Yo no te estoy diciendo que entonces no te puedes equivocar, nunca puedes fallar, nunca puedes cometer un error. No, pero te estoy hablando de dar testimonio. Y dar testimonio es incluso también desde el reconocimiento de los pecados. Y viene ahí la tercera gracia o la tercera obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos convence del pecado y nos da ánimo para combatirlo. Una de las obras más admirables del Espíritu Santo es convencernos del pecado y darnos fuerzas para combatirlo. ¿A qué me refiero con esto? A lo que yo les he predicado muchísimas veces. El Espíritu Santo es el que nos mueve a la conversión. El Espíritu Santo es el que hace que nos duela el pecado. Sí, que nos duela. Eso suena a veces como muy raro y como muy brusco, pero es verdad. Es que si a mí no me duele el pecado, ¿qué conversión va a darse en mí? Si para mí es lo mismo matar o no matar, robar o no robar, mentir o no mentir. Si para mí lo mismo es hablar del uno o no hablar, juzgar o no juzgar. Si para mí es lo mismo todo, entonces no hay dolor del pecado. Y si no hay dolor del pecado, pues tampoco habrá arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, pues menos que me va a pasar por la mente alejarme de lo que me hace pecar, o apartarme de lo que me hace caer, o salir de lo que no me conviene. Por eso es importante que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos convenza de que el pecado nos hace daño y que tenemos que apartarnos de él. No en una actitud moralista, no entremos en esa actitud de que todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado, todo es malo, todo es malo. No, pero sí de que el Espíritu Santo nos ayude a convencernos de que sí existe el pecado, porque es que eso es una cosa muy grave. Asistimos a una sociedad donde nada es pecado, donde nada es malo, donde haga lo que quiera, viva como le dé la gana, piense como quiera, que al final Dios es amor y entonces comamos y bebamos, que cuando entonces nos dé por arrepentirnos, Él nos va a perdonar y listo. Cuidado con eso. Te tienes que convencer hoy de que el espíritu del mal quiere apagar el Espíritu de Dios. Por eso, una de las obras del Espíritu Santo es convencernos de que sí existe el pecado. Y detrás de eso, convencernos de que existe el demonio, porque el demonio sí existe. Cuidado con dejarse arrastrar de aquellas teorías de algunos teólogos o incluso de algunos pastores de la iglesia que dicen que el demonio, ¿no?, que es una simple personificación del mal. Eso es una herejía. Decir que el demonio es una simple personificación del mal es una herejía. Es ir en contra de lo que enseña el catecismo de la iglesia.
Y quien dice eso no tiene al Espíritu Santo. Porque quien tiene al Espíritu Santo sabe que el Espíritu Santo lo convence a uno de que existe el pecado, de que existe el demonio y que hay que combatirlo. Y eso es muy importante. Que nosotros no solamente quedemos informados de esto, que no solamente porque se los estoy predicando, sino que acepten la fuerza del Espíritu Santo para que tengan el pleno conocimiento de que el Espíritu Santo nos ayudará a descubrir cuál es nuestro pecado, la fuerza suficiente para combatirlo y así vencer al mal. Que la acción del Espíritu prepare tu corazón y el mío para que obre Cristo su redención. ¿Quién es el que vence el pecado? Cristo. ¿Quién es el que derrota al demonio? Cristo. La obra de la redención, ¿quién la obró? Cristo. Por eso el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a entrar en un sincero arrepentimiento, en un verdadero dolor del pecado. El Espíritu Santo nos va a llamar la atención acerca de lo que nos hace daño, de lo que no es digno, de lo que es el pecado. Principalmente el pecado de la incredulidad, de la falta de amor. El Espíritu Santo no va a permitir que el corazón de uno de sus discípulos peque. Por eso hay que pedir la inspiración del Espíritu para podernos liberar del pecado, pues el pecado nos separa. El Espíritu Santo nos va guiando hacia el crecimiento y la madurez. No es que quien recibe el Espíritu Santo ya no peque más. ¿Por qué? Porque el demonio está al acecho y la carne es débil y el que esté de pie cuidado no caiga. Pero quien recibe el Espíritu Santo sí va a buscar mejorar su relación con Dios, estar en armonía con Dios, hacer la voluntad de Dios. Y cuando por debilidad, porque somos débiles, pero no nos podemos esconder ahí. Porque, es que yo soy muy débil, es que yo soy muy frágil, es que yo soy de carne y hueso. Todos lo somos. Pero si llegamos a caer, porque podemos caer, el Espíritu Santo nos va a ayudar a salir del pecado y con toda su fuerza vencer la tentación. Oiga, vencer la tentación. Y si llegamos a caer, vuelvo y digo, prontamente recuperar nuestra amistad con Dios. ¿Cómo? A través de una buena confesión. Y ahora, si no puedo confesarme, a través de una verdadera contrición de corazón. Aquí lo terrible sería que aún nosotros, después de pecar, no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Muchas personas pecan y siguen tranquilos en su pecado. Siguen tranquilos en su pecado. Es más, se han dejado robar la paz y no se han dado cuenta. Han traicionado a Cristo y no se han dado cuenta. En cambio, quien reconoce su pecado, quien encara su pecado, quien pide la gracia del Espíritu Santo, encontrará la redención. El Espíritu Santo lo hace a uno reconocer que ha fallado, que ha pecado. Esa fue la gran diferencia entre Judas y Pedro. Tanto Judas como Pedro cometieron algo muy triste. Judas lo traicionó, Pedro lo negó. Los dos cometieron algo gravísimo. La diferencia fue que Judas no se arrepintió. A Judas le faltó dar la gracia, abrirse a la gracia del Espíritu para que no tomara la decisión de quitarse la vida y de seguir en el pecado, mientras que Pedro lloró amargamente haberlo negado. Por eso, ciertamente el Espíritu convence del pecado, da ánimos para combatirlo. El Espíritu Santo nos mueve a la conversión. Cuando uno descubre en su vida la debilidad y fragilidad que lo envuelve, eso no tiene que ser motivo para tristeza, amargura, desespero y angustia. No, al contrario, tiene que ser motivo para recibir la fuerza de Dios. Pablo lo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y uno dice, ¿qué es eso tan raro? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro, Pablo lo que está diciendo es que cuando yo soy débil y frágil, ¿quién me hace fuerte? Mis fuerzas.
No, Dios. Muy a gusto presumo de mi debilidad, porque cuando soy débil, quien me hace fuerte es el Señor, quien va adelante es el Señor, quien me guía es el Señor. Tentaciones vas a tener, nunca se van a ir. Incluso en el Padre Nuestro lo dice: no nos dejes caer en la tentación. No dice quítanoslas. No, la tentación es más, la tentación sirve. La tentación sirve para crecer en la virtud. La tentación sirve para fortalecerse uno cada día más. Cuando uno logra vencer la tentación, uno se fortalece de una manera impresionante. ¿Cómo le ayuda a uno poder vencer las tentaciones? Eso es algo maravilloso. La práctica de invocar al Espíritu Santo nos ayudará de manera muy especial a vencer la tentación, la que siempre va a estar allí, pero que nosotros vamos con la fuerza del Espíritu a superar. ¿Cómo vencer la tentación? Pidiendo Espíritu Santo. Si estamos siendo tentados, pidiendo Espíritu Santo. Y si caímos en la tentación, pidiendo Espíritu Santo para poder reconciliarnos. Ahora bien, que el Espíritu Santo te ayude para que cuando estés siendo tentado, confíes más en Dios e implores más su misericordia. Que el Espíritu Santo te ayude para que cuando te sientas tentado, te acuerdes de que no son tus fuerzas, sino las de Dios. Y para que cuando estés siendo tentado, el Espíritu Santo te ayude a que seas comprensivo y misericordioso con el otro. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos volvemos indolentes y se nos olvida que los que nos rodean también tienen tentaciones. Que el Espíritu Santo te ayude a ser compasivo y misericordioso ante la debilidad del otro, que así como a ti te llegan tentaciones, a los demás también. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender que detrás de una tentación no solamente está el demonio y está el pecado haciéndonos caer, sino que también está el que con fuerza y valentía pide Espíritu Santo. Amén, aleluya.